Mari compulsen se Stephanie Pingen, tu fácil video Pengeli Kenye Pichi Kimeltun. Hola a todos amigos de YouTube, y en esta lección me gustaría compartir con ustedes una pequeña lección que sería el verbo to be en Mapuzungún, que sería el verbo ser o estar. ¿Ya? El verbo ser o estar en Mapuzungún sería la palabra kule y la palabra nye. La palabra kule sería estar, y no es una palabra que se ponga en una oración, sino que se conjunta con la palabra, se fusiona en otra palabra. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo estoy enfermo, la palabra kutran es enfermo o enfermedad, y yo le pongo la palabra kule a la palabra kutran, sería kutran kulen, yo estoy enfermo. Por otra parte, la partícula ñe o ñe sería es o ser. Y por ejemplo, si yo dijera quiñe huesa se ñe, una persona mala es, literalmente estoy diciendo que es una persona mala. Huesa se ñe. Bueno, esto ha sido mi lección por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, y si tienen alguna otra sugerencia para otro video, por favor, háganmelo saber en los comentarios abajito. ¿Ya? Peuscayar compuse, Lemoria con Imun.